Líder del Frente Independiente, moralizador y fundador también de esta organización política, el señor Fernando Olivera. Señor Fernando Olivera, muy buenos días, bienvenidos a la región de Puno, ¿lo escucha? Bueno, me parece que hemos perdido comunicación. A ver, vamos a tratar de retomar la comunicación con el señor Fernando Olivera, fundador del Frente Independiente, moralizador, quien hace 15 años atrás, junto a otros militantes, se trajeron abajo al gobierno de Alberto Fujimori. ¿Estamos en línea? Sí, perfecto. Señor Fernando Olivera, muy buenos días. Libomir Fernández lo saluda. Muy buenos días, don Libomir. Muy honrado por esta oportunidad de estar en Radio Pachamama, en contacto con toda la región sur, con Puno, y sinceramente a sus órdenes. Bueno, yo quiero empezar esta entrevista quizás preguntándole si es que algo a usted le trae en memoria Puno, porque yo me acuerdo cuando era niño y cuando estaba, no niño pues, pero estaba en las aulas universitarias y me acuerdo que con mis compañeros salíamos pues a marchar contra el fujimorismo, y ahí me acuerdo que Fernando Olivera y otros políticos también casi a la par, como si hubiese una coordinación, pues salíamos en protesta. Y le hago esta introducción porque luego de que usted junto a otros políticos salió pues a denunciarse pues estos famosos videos que se trajo abajo el gobierno de Fujimori, fue la región de Puno y otras regiones del sur del país que primero salieron a las calles indignados. Indignado Puno, indignado el Perú, y efectivamente Puno tiene una historia de lucha y de defensa democrática, y yo estaba además en Puno más de una vez, he estado defendiendo allí al magisterio, en Azángaro también, defendiendo derechos humanos, muy comprometido con toda la región, y ahora estamos indignados también, amigo periodista, don Libomir. Hoy día yo particularmente he visto lo que han hecho con el diario La República, sí, ayer, pues, le han censurado, le han cerrado el fanpage, el Facebook de La República. Sí, pero ¿por qué? Por decir solamente la verdad. La República ha publicado que todavía siguen vivos los juicios que hay contra Rosa y Juana Fujimori, contra Víctor Aritomi. Los tíos de Keiko Fujimori, ¿no? Los tíos de Keiko Fujimori, que por órdenes de Fujimori le robaron al Perú las donaciones que el Japón les dio a los pobres, a los necesitados del Perú el año 90. Él, cuando viajó una vez electo, instruyó que los millones que se habían recaudado no fueran a la cuenta del Estado peruano en la Embajada del Perú en Japón, sino que vaya a una cuenta personal, y de esa cuenta personal pues se pagaron inclusive a través de otras líneas financieras los estudios de Keiko Fujimori, y ahora ahí ha estado viviendo en casa de una de estas prófugas de la justicia. Y lo que no ha quedado claro del señor Olivera hasta el momento es el hecho de que lo que dijo el señor Fujimori es que, bueno, se había hecho un préstamo a su tía Rosa, y lo que no quedaba claro pues que la señora Rosa Fujimori no tenía más de $150,000 para cubrir los estudios de Keiko Fujimori. Por supuesto, pero además la historia aclara todo. Felizmente, cuando existe libertad de prensa, y así el pueblo se puede informar. Por eso es que en la libertad de prensa fujimorista, en la libertad de prensa de Keiko, hay que cerrar los medios que revelan la verdad. Decir la verdad es un acoso, y enhorabuena que ahora lo sabemos y ahora lo conocemos. La verdad es que en marzo del año 1992, Susana Higuchi reveló y denunció que había corrupción en las donaciones del Japón, la famosa Apenkai. Y entonces, ¿qué hizo Fujimori? El autogolpe, porque él sabía que era verdad lo que decía Susana Higuchi. Y luego la disolvió también a Susana Higuchi, la encerró con soldadura, la torturaron. Yo he visto las marcas de los electroshocks que le han puesto, Susana me los ha enseñado a mí, y realmente la ha dejado afectada de por vida. Y sin embargo, doña Keiko ahí no estuvo al lado de su madre donde debía estar, sino que asumió como primera dama de la dictadura. Ahora, pero fíjese usted cuán contradictoria es la historia, y también las paradojas que trae la vida. Según las últimas encuestas, Keiko Fujimori es la que lidera la preferencia electoral en el país, y lo peor es que en algunos sectores rurales del sur del país, que son las regiones que más han combatido el fujimorismo, me refiero a Puno, a Cusco, a propio Arequipa. ¿Cómo entender ese panorama?
Bueno, hay una cuestión primero de sospecha de esas encuestadoras, porque gran parte de ellas han estado también en el FIN, en la salita del FIN, han recibido dinero, han sido enjuiciadas. Acuérdese que las encuestadoras son un instrumento para los fraudes que cometió sucesivamente Fujimori en el referéndum de la Constitución, por ejemplo, donde realmente ganó el no, y sin embargo impusieron el sí. En las elecciones estas donde hacían fraude para obtener mayoría parlamentaria, y en la última reelección fraudulenta donde impuso también esa candidatura y ese resultado gracias a las encuestadoras. Así que eso es lo primero. Lo segundo, que ellos están haciendo una campaña millonaria, ¿no? Millonaria, que con fondos de la corrupción, igual que García, que tiene otro fondo de la corrupción para luego quedarse entre ellos el poder, repartírselo o compartirlo, como ya ven, están compartiendo en este actual Congreso. Y pretenden aprovecharse la necesidad de un pueblo, pretenden comprar conciencias, y es verdad que hay un sector enorme del pueblo peruano, mucho joven, que no sabe lo que ha sido el Fujimorato, que no sabe lo que ha sido el Alanato, y tienen que informarse para votar a conciencia y no dejarse sorprender. Y nosotros tenemos un enorme deber de construir la alternativa de la esperanza, que esta indignación que tenemos hoy día se vuelva esperanza, y la esperanza se vuelva realidad en las próximas elecciones, y no tengamos que seguir con esos valores pervertidos que se han intercambiado. Ahora mismo acabo de escuchar a un parlamentario del PPC. ¿Me están oyendo o no? Sí, claro, lo escucho. Sí, acabo de escuchar en un noticiero a un parlamentario del PPC que decía, bueno, ¿haría usted alianza con el APRA o con Kuczynski? Dice, bueno, como todos tienen acusaciones de corrupción, entonces pues le daremos el beneficio de la duda y todos están calificados para hacer alianzas. Realmente es ese, roba pero hace obra, roba pero, bueno, no recibe una condena de este poder judicial corrupto, y en consecuencia, aunque hayan todas las pruebas que existan, bueno, entonces como no hay condena, como no hay Vladivideo, hay que aliarse. Ahora, realmente hay algunos, es muy grave. Señor Fernando Olivera, hay algunos que creen que Keiko Fujimori está en la preferencia casi igual que Pedro Pablo Kuczynski, porque creen de que ya al joven ya no le interesa lo que pasó en el Perú hace 10, 20 años, sino lo que le preocupa ahora en adelante es buscar mejores condiciones de vida, y si eso le permite este actual modelo neoliberal, está bienvenido. Y algunos creen de que más bien lo que reflejan las encuestas es quién te garantiza la continuidad de este modelo económico, y eso para algunos explica por qué Keiko Fujimori como Pedro Pablo Kuczynski y Alan García tienen la preferencia electoral hasta este momento. Por lo menos son los que tienen más posibilidades de llegar a la segunda vuelta. Pero definitivamente yo sí confío en que los jóvenes bien informados van a ser los que decidan el futuro del Perú y van a apostar por la esperanza, por el cambio, porque definitivamente la historia lo dice. ¿Cuándo empezó la caída del Fujimorato? Cuando los jóvenes salieron a las calles, cuando habían destituido y acusado a los magistrados del Tribunal Constitucional que le dijeron no a esa ley de interpretación auténtica de la reelección. Y a partir de ahí, con la juventud movilizada, y que ahora, que yo creo que no solamente debe estar movilizada, sino que debe asumir responsabilidades, hay que empoderar a la juventud, que sean congresistas, que sean ministros, que asuman pero cargos de ¿no cree usted, señor responsabilidad? Olivera, que es una aspiración un tanto anecdótica, porque a la juventud de los 90 estábamos hablando todavía cuando había rezagos de lucha ideológica en las universidades? Recordemos que con Fujimori se intervinieron las universidades, entonces los universitarios que tenían todavía formación política e ideológica hacia alguna corriente de la izquierda, fueron ellos los que primero se rebelaron, y ahora la cultura de las universidades es distinta a la de 10, 8 años atrás, donde ya se han dejado la militancia en las universidades. Seguramente hay mucho de lo que usted dice, pero yo estoy seguro que, llamado a la acción, el joven sabrá asumir su responsabilidad, y nosotros tenemos el deber de informar y de rescatar esos valores, que se informe la propia familia, porque además justamente la seguridad para el futuro de la juventud es que hay un cambio de este modelo. No es posible que sigamos nosotros dependiendo de quienes piensan que el problema del Perú es que hay demasiados peruanos, por eso hay que
esterilizar masivamente a nuestras campesinas, a nuestras mujeres. No es posible que puedan seguir en el gobierno los que decían que hay que hacer despidos masivos para poner en la calle a miles de trabajadores y decir que lo que hay que hacer es flexibilizar las leyes laborales, porque claro, lo único que quieren es rebajar los costos laborales mientras los costos financieros siguen disparados y los impuestos que cobran para seguir llenándose los bolsillos de la corrupción, eso sí los aumentan. Mientras tanto, al joven hay que tratarlo como un ciudadano de segunda categoría, ya los hemos visto, claro. Ya vemos dónde está el rostro verdadero de quienes quieren capturar el poder. Ahora, señor Fernando Olivera, ¿no cree usted que a este tiempo la historia quizás no le ha permitido que algún candidato en la perspectiva que usted siempre estuvo, me refiero a luchar contra la corrupción, no le da un espaldarazo porque sus dos principales enemigos, me refiero al fujimorismo que representado en Keiko Fujimori y el aprismo representado ahora en Alan García, tienen mayor posibilidad de llegar al poder nuevamente? No, ¿cómo se siente usted considerando que usted recorría el país con su escoba y decía hay que barrer al Perú de los corruptos? Pues hay que volverlos a barrer y habrá que sacar la escoba nuevamente. Y yo le tengo que decir que, sin embargo, a pesar de la corrupción que hay en muchas encuestadoras, usted puede registrar ahí que la enorme mayoría no acepta a ninguno de esos candidatos, de esos politicastros, está a la espera de esa alternativa, y eso es lo que estamos construyendo, porque sin duda que no hay que resignarse a tener que elegir, a que nos vuelvan a condenar a los peruanos a más de lo mismo. No es posible que nosotros estemos derrotados antes de dar la batalla, que estoy seguro será victoriosa, porque si nos ponemos de pie y abrimos las puertas y todos los que queremos un cambio y realmente estamos indignados, nos unimos y convocamos a los mejores peruanos, que pueden no ser los ricos y famosos que van a esas reuniones del Fondo Monetario Internacional, pero hay magníficos economistas, magníficos técnicos, magníficos profesionales. No lo dudamos, y eso sobre todo está en el interior del país. Cuando pero usted por dice... favor hay que darles la oportunidad. Pero bueno, cuando usted dice, que... señor Fernando Olivera, cuando usted dice, habrá que sacar nuevamente pues la escoba, ¿está usted dejando entrever, y como ya lo mencionó a unos medios de comunicación nacional, que postularía a la presidencia de la República? Esa es una decisión que estoy meditando, estoy reflexionando, tengo el pedido de varios sectores, de organizaciones jóvenes, de organizaciones sociales, de ex miembros del FIN y bases del FIN que se están reconstruyendo, pero que está totalmente abierta. Pero ¿no cree usted que habría que, para ejercer mayor política activa, habría que pasar de la tribuna a la cancha? Porque, claro, no la podemos pasarnos toda la vida pues diciéndole que son corruptos. Probablemente lo son, pero algo hay que hacer por el Perú, y qué mejor si hay que hacer activismo, hay que hacer que los jóvenes tomen mayor conciencia. Justamente por eso le digo, mire usted, a mí me han convocado y yo, que tuve que salir del país perseguido por el alanato, amenazado por toda esa castra corrupta del Fujimorato, que están todavía ahí en la cárcel, y muchos que sin haber entrado están ahí sumando fuerzas para volver a la impunidad total. Tuve que salir por seguridad del país y he vuelto porque para mí es el cumplimiento del deber, y porque creo haber aprendido no solo de la experiencia de ser un ciudadano de a pie y de tocar las puertas y de buscar trabajo y de vivir lo que vive cualquier hombre que honradamente ha trabajado en su vida y que a cerca de los 50 años tiene que mantener su casa trabajando como siempre se ha hecho. He aprendido de las experiencias en Europa y he estado investigando en otras partes del mundo qué es lo mejor, por ejemplo, para la educación que tenemos que rescatar. El eje central del nuevo gobierno debe ser invertir todo en educación, desde el vientre materno hasta que todos tengan igualdad de oportunidades. Es allí donde hay que invertir justamente nuestras reservas nacionales e internacionales. Claro, por supuesto. Yo digo que en vez de estar comprando miles de millones de dólares, como han revelado hace poco, 11.000 millones de dólares han comprado ahora por un tipo de cambio, por cuestiones monetarias, y hay alguien que se enriquece. Hay que invertir esas reservas en el mejor capital, que es el capital humano, y no tener, por ejemplo, un magisterio postergado, engañado, llenándose la boca de una reforma
magisterial que solamente beneficia a unos pocos y que sigue postergando al resto de maestros, y le exigen que se prepare mejor, pero le siguen manteniendo unos sueldos de hambre que no les permiten prepararse, investigar, mejorar la calidad, y siguen obligándoles, por ejemplo, a tener que estar respondiendo a proyectos curriculares nacionales y no regionales, cuando la realidad de cada país, claro. de cada Señor nación... Fernando Olivera, por favor, le voy a pedir que se mantenga en línea porque vamos a ir a una brevísima pausa comercial porque todavía tenemos que hablar sobre la coyuntura actual del país, sobre su, digamos, su cercanía al gobierno de Alejandro Toledo y también sobre cuál es su lectura del interior del país. Pausa, por favor, no, se manténgase en línea. Una brevísima pausa comercial. Muchas gracias. Decide ser candidato a la presidencia de la República, ¿apoyará usted a la candidatura del el expresidente Alejandro Toledo, considerando que usted fue uno de sus exministros? De ninguna manera, le digo, porque Alejandro Toledo, primero que ya fue, y yo no tengo vergüenza de haber participado en un gobierno donde dimos gobernabilidad y pudimos revertir la situación económica que dejó el Fujimorato de crecimiento negativo y de aislamiento total, y con una corrupción de proporciones, sin instituciones, con herencia de violaciones de derechos humanos. Yo participé en el gobierno a pedido de Toledo en momentos difíciles, donde había una conspiración permanente de toda esa mafia que se había puesto un año de plazo para tumbar al régimen democrático, porque estaba concertado con Alan García para ir a un pacto de impunidad, a un borrón y cuenta nueva. Eso era el plan que tenían, y tuvimos que soportar el régimen asumiendo el costo político de ello, y felizmente se pudo avanzar y ejecutar grandes proyectos, como por ejemplo el gas de Camisea, que respetando los recursos naturales, el hábitat, pues lo puso en valor y trajo riqueza que aún debería ser más para la región, y permitió realmente generar fuentes alternativas de energía, o la interoceánica, que recuerdo que al primer año, a los pocos meses del gobierno, hubo la demanda de Puno, hubo la demanda de Cusco, y no había ni siquiera el proyecto hecho, y se pudo sacar adelante el proyecto, se pudo financiar, y realmente creo que eso es un avance para la región, para el país. O los tratados de libre comercio, que tienen que ser siempre muy bien resguardados en la defensa del interés nacional, y muy bien ejecutados, difundidos, generando las cadenas productivas para que puedan efectivamente transformarse los productos naturales del Perú, las riquezas que tiene el Perú, y no solamente ser exportador de materias primas, sino materias primas con valor agregado, con trabajo y creatividad de los peruanos. Pero bueno, usted también tuvo la oportunidad, señor Fernando Olivera, de inyectar esas ideas cuando estaba en el poder con Alejandro Toledo, y si bien es cierto, se le ha puesto freno a un gobierno corrupto, a un gobierno dictador, pero es que tampoco se ha hecho mucho por lo que usted también está mencionando ahora. Pues no sabe sus limitaciones, obviamente. Yo no era el presidente, yo no era el gobierno, y públicamente hacíamos nuestras demandas. Yo, por ejemplo, le tengo que decir que cuando tuvimos que optar en segunda vuelta por apoyar a Toledo, porque si no entraba el alanato corrupto, pues una de las condiciones que pusimos, por ejemplo, a Kuczynski, que era el jefe de plan de gobierno de Toledo, y que dicho sea de paso, ahora se presenta como una virgencita, repudia a Keiko Fujimori, y sin embargo, dígame usted, recordará que el 2011 estuvo sentadito a la diestra de Keiko Fujimori pidiendo que voten por ella, y ahora dice que todo lo que hizo fue malo. Por favor, no nos creen a los peruanos débiles mentales, que no podemos recordar la historia reciente o que no conocemos la historia del Perú. Pero le decía ahí, en esa época, sacar adelante. Nosotros pusimos como condición defender las empresas del Estado, que no se privatice Sedapal como lo estaban poniendo en su proyecto de gobierno, y tuvieron que aceptar.
y las trabas que nos ponían en el SNIP, en el famoso SNIP, Sí, pues. bajo Kuczynski, con von Hesse, que ha sido ministro de este régimen hasta hace 2 días, que era el funcionario más todopoderoso que bloqueaba todos los proyectos que venían de desarrollo, de agua potable, de proyectos de salud, todo estaba bloqueado. Claro. Nos bloquearon Ahora, en el, señor Fernando Olivera, Congreso. ¿alguno de los 3 candidatos que usted obviamente no desea que lleguen al poder, va a llegar al poder? Y si no, probablemente hay un cuarto que repunte, que pueda ser Urresti, pueda ser Rómulo Mucho, pueda ser Toledo, que usted tampoco no tiene esperanza en él. Pero, ¿por qué en una segunda vuelta, por qué usted votaría? ¿Quién cree usted que pueda gobernar el país de mejor manera, bueno, quizá lo que está haciendo Ollanta? Yo le garantizo que la alternativa del nuevo comienzo, la alternativa de la esperanza, será la vencedora. Se va a organizar, ya está, entiendo, en la recta final. Pueden creer que se ponen trabas para que el pueblo pueda participar, para que pueda organizarse. Ahora se habla de reformas electorales, pero en realidad lo que quieren es cerrar esto para que nadie más, solo ellos puedan ser. Y no lo van a lograr porque la energía del pueblo es mucho mayor, claro. Y la rebeldía que se va a poner en acción es incontenible. Ahora, en ese marco, ¿cuál es su lectura sobre la candidatura de la congresista Verónica Mendoza? Bueno, Verónica Mendoza representa una opción que ciertamente puede ser considerada válida, pero lo que tenemos que decir es que Verónica Mendoza ha estado en la gestación y en la ejecución del proyecto de Humala, y que ha estado muy vinculada a Nadine Heredia, que tiene tanto que explicar, tanto que decir. ¿Cree usted que sea una ficha del nacionalismo? ¿Lo deja entrever así? Pero por favor, no lo digo yo. ¿Acaso no ha estado metida en esa ONG de Nadine Heredia tan cuestionada, que ha recibido dineros de Venezuela y no se sabe qué, que están en plena investigación? Entonces, presentarse todos como que aquí llegué y no sé nada, pues mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Pero ella también ha marcado distancia, ha marcado posición del nacionalismo, porque cree que hay unas cosas que no se están haciendo muy bien, sobre todo con los proyectos mineros. Pues sí, en los proyectos mineros, claro que hay cosas que se han estado haciendo mal, sobre todo en algunos, clamorosamente. Fíjese, el último caso de Las Bambas, en donde la población de Cotabambas había aprobado el estudio de impacto ambiental, porque simplemente venden la empresa a unos socios chinos, cambian el proyecto, eliminan el mineroducto y la planta de molibdeno, y cuando reclaman información y diálogo los pobladores, el gobierno responde con balas. Este gobierno dialoga primero a sangre y fuego, y después de tener más de 55 muertos por luchas sociales, después dice que se sienta a dialogar y acusa a la gente de tener dinamita, poco más si son terroristas. ¿Y por qué no hacen bien las cosas esas mineras? ¿Por qué en Tía María no dijeron desde un principio que iban a usar agua de mar desalinizada y más bien amenazaban la cuenca del río Tambo? Y sin embargo el gobierno le había aprobado el estudio de impacto ambiental. Apelando a su palabra y que menciona al gobierno, ¿cuál es su lectura sobre el actual presidente de la República? Lamentablemente tengo que decir que al igual que García, al igual que Keiko, que Fujimori, llegó corrupto al poder. Recuerde usted cuando, siendo presidente electo, Humala, mientras estaba en Washington reuniéndose con Obama, a la misma hora, pero en Rusia, estaba el hermanísimo Alexis negociando la agenda de la corrupción, las compras sobrevaluadas de armamento, de aviones, cómo entregar nuestra pesca a los arrastreros soviéticos que depredan nuestro mar y no pagan impuestos y nos dejan luego sin pesca para beneficio de los peruanos. Pues realmente luego ha sido una constante que venía arrastrándose de la corrupción precedente. ¿Qué se va a saber de todos estos casos que están investigándose en Brasil? Las obras que han dado prácticamente a dedo a las grandes empresas brasileras, las grandes corruptas. Hay hasta una colaboración eficaz y sacaron al fiscal que estaba investigando, que señala cómo le dio de inicio $400,000 a la campaña de Humala, esta empresa Odebrecht, hasta donde ha sido difundido por la prensa que se quiere amordazar. Y así podemos nosotros
concluir que junto con la bonanza económica que ha vivido el Perú, se ha dado la bonanza de la corrupción. Perfecto. Impresionante, donde había que hacer un contrato, una obra, todo era coima desde el inicio, desde las bases de la licitación hasta la supervisión, y eso no puede quedar impune. Todos esos grandes contratos se van a tener que revisar, y se van a tener que hacer los ajustes y las sanciones que correspondan, pero con una justicia renovada. Yo esperamos que sea así, esperamos que sea así. Esperamos que sea así. Bien, señor Fernando Olivera, bueno, hemos tenido bastante tiempo para dialogar. Le agradezco por su deferencia, por atendernos en la llamada de Pachamama Radio. Espero que no sea la única vez y esperamos pues que verlo más activo que lo hemos visto antes, porque hay muchos que nos escriben a través del Facebook que no le gustaría ver a un peruano que solo critique desde España, como lo hemos tenido tiempo atrás. Pues no, pero créame, soy como uno de los millones de peruanos que estando en el exterior, por un lado me he estado preparando y siempre he estado comprometido con el Perú, he estado trabajando para que llegue cooperación de Europa, del mundo al Perú, para que lleguen inversiones, para que realmente la comunidad peruana, que como le digo son cientos de miles, estén verdaderamente bien protegidos allí, y nunca me he desvinculado del Perú, y ahora he venido a cumplir un deber, a ponerme a las órdenes de construir la alternativa de la esperanza. Bien, muchísimas gracias. Espero volver a tener este diálogo y muchísimas gracias. Un saludo a todos mis compatriotas de Puno, que ahora también están celebrando a la Virgen del Rosario. Así es. Estamos ahí queriendo estar pronto estaré por allá. Bueno, ojalá se anime para estar en la fiesta de la Candelaria, también es bueno festejar. Pues sí, yo le voy a decir una cosa, cuando fui candidato, lo primero que hice fue estar y ir donde la Virgen de la Candelaria para que me proteja con su manto. Yo soy un hombre de fe. Bueno, entonces ahora tiene la oportunidad en el 2016 tiene la oportunidad para venir a agradecerle, señor Fernando Olivera. Créame que estaré pronto, muy pronto. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, ha sido el fundador del Frente Independiente Modernizador, el señor Fernando Olivera. Bien, amigos.